Hola a todos, en esta lección vamos a comenzar a trabajar con los controladores, pero dado que el controlador es el que toma los datos de la vista y actualiza la vista, vamos a tener que trabajar a su vez con la vista también. Antes de comenzar, les quiero mencionar un pequeño detalle de la estructura de los archivos de Pascal. Cada vez que nosotros importamos una biblioteca, hasta el momento lo estábamos haciendo en el uses en la parte superior, que se denomina como interfaz. Es decir, todo lo que yo importe aquí arriba es lo que va a tener prioridad a la hora de trabajar con el resto de la unidad o mi archivo de Pascal. Y más abajo tengo la implementación, que es donde comienzo a crear o a definir mis funciones, mis procedimientos y demás. En el caso de Pascal hay que tratar de respetar una preferencia en cuanto a qué archivo va primero y qué archivo va segundo. Es decir, el archivo principal en el que voy a trabajar va a importar todo en la interfaz, en la parte de arriba, y los archivos secundarios que necesiten a su vez hacer algo con la parte principal van a tener que ser importados en la implementación, para no generar un problema en cuanto a una llamada concurrente que deriva en error. Básicamente, la interfaz es la sección que usamos para importar las unidades que van a ser accesibles de toda la unidad que vamos a estar trabajando y desde todos aquellos que la usen. Y por otro lado, la implementación son todas las unidades necesarias que se van a trabajar dentro de la implementación o de la parte interna de nuestra unidad para mantener el código encapsulado y que no genere problemas. Vamos a ver esto. Estoy en Lazarus y vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar en la carpeta controller y se va a llamar CTRL productos. Para los dos sistemas operativos, y aquí tengo la interfaz, que es donde estamos importando los archivos, y la implementación. Nosotros en la interfaz, por ejemplo, vamos a llamar de los modelos a las entidades. Y vamos a estar llamando de los modelos a productos, para trabajar con los modelos de productos. También desde aquí vamos a necesitar implementar o importar la vista de productos para poder trabajar. Pero dentro de la vista de productos nosotros vamos a necesitar el controlador para hacer los procesos. O sea que dentro del formulario de productos voy a importar el controlador de productos, porque aquí tengo que llamar al controlador para que procese la información y la mande al modelo. Ahora bien, para poder leer los edit y los label con todos sus contenidos, a su vez, desde el controlador voy a necesitar importar los productos. Entonces voy a poner view y voy a importar productos. Y aquí es donde vamos a encontrarnos con un problema. Vamos a darle a construir para que ustedes vean a qué me refiero. Aquí me marca que tengo un error. Es decir, me está diciendo que tengo una referencia circular del formulario de productos para trabajar dentro del controlador. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo de alguna forma poder acceder al contenido. Para eso, importamos en la parte de la implementación. Lo voy a hacer visualmente para que vean dónde se agrega. Aquí en el uses voy a agregar la vista de productos y tengo la interfaz y la implementación. Tildo implementación y me agrega debajo de la implementación, es donde aparecen todas las funciones y procedimientos. Vamos a ir al modelo de productos, tenemos la implementación y aquí abajo es donde se crean todos los eventos y arriba las llamadas. Entonces en la implementación voy a importar mi vista de productos para poder leer todos los componentes y poder manipularlos desde el controlador sin generar un error, porque en la vista voy a necesitar tener el controlador para poder llamarlo. Voy a construir
y como pueden ver construye correctamente. Puede resultar un poco complejo, pero es importante que entiendan en qué momento se usa la implementación y en qué momento la interfaz para evitar errores. Vamos a crear la estructura de nuestro controlador. Se va a llamar producto CTRL y va a tener elementos privados y públicos. Dentro de los privados vamos a usar una variable que se va a llamar fModel y va a hacer referencia al modelo de productos, de producto MD. Recuerden que es al modelo donde están los procedimientos y funciones, no al registro. Selecciono y vamos a crear un constructor y un destructor. Y el destructor va a estar heredado de las funciones de cierre. Control Shift C y aquí voy a conectar al modelo y aquí desconectar del modelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer fModel y de producto MD y vamos a crear el modelo. ¿Qué hacíamos al crear el modelo? Cuando creábamos el modelo, estábamos conectando la conexión y definiendo el query para poder trabajar. Y cuando cerrábamos el modelo, liberábamos el query y la conexión. Vuelvo al controlador y aquí lo que voy a hacer es fModel.free. Muy bien, ya tenemos creada la estructura de nuestro primer controlador y tenemos anexado la vista del formulario para poder leer sus componentes. Es importante que en la implementación tengamos la vista de productos dentro del controlador y en la vista del producto tengamos el controlador dentro de la interfaz. Muy bien, los espero en la próxima clase.